Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a trabajar con la clase de grupo de amigos de esta semana, pero antes de arrancar vamos a orar juntos, ¿sí? Señor Jesús, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro para que en estos minutos seas vos quien nos hables, oro para que en estos minutos tomes el control total de esta charla. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Espíritu Santo, nos declaramos libres para escucharte, Señor. Lleva toda distracción a tus pies, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hablanos, transforma nuestras vidas. Te necesitamos tanto, Señor. Nos declaramos necesitados de vos y dependientes de vos, Señor, para cada cosa, para cada pequeña cosa, Padre. En el nombre de Jesús, llenanos vos y ministranos. Tu nombre, amén. Bien, hoy vamos a hablar un poquito, me gusta el título de esta porque se llama La píldora milagrosa, ¿sí? Y habla de una receta, ¿sí? Milagrosa, yo digo para la vida, ¿no? Está espectacular para estos tiempos, pero también para la vida. Y cuenta la historia al empezar, ¿sí? de un matrimonio de muchos años, de que ya el esposo estaba bastante anciano y esta señora siempre se mostraba muy feliz, muy contenta, a pesar de tener que lidiar por ahí con su esposo ya anciano, con una enfermedad complicada. Y entonces cuando le preguntan a ella cómo hacía para lidiar con esta situación por ahí tan difícil y estar siempre como alegre, ¿no? Y ella dice que cuando todas las mañanas hablaba con su marido, le decía, ¿qué querés que hagamos? Y decía, vamos a cantar una canción. Y en esa canción sí, contaban, ¿sí? Daban cuenta de las bendiciones que tenían, ¿no? Y ese era como algo que instalado en ellos, un hábito que lo hacían todas las mañanas. Y está bueno esto de aprender a poder traer a la memoria las bendiciones que tenemos, las cosas que están bien en nuestras vidas, ¿no? Porque nosotros tenemos una capacidad que ya está innata, ¿no? Que tiene que ver con nuestro pensamiento. El pensamiento es creativo, ¿sí? Es un arma de doble filo. El pensamiento es creativo. Quiere decir que muchas veces uno se encuentra pensando cosas que no sucedieron y que es muy probable que no sucedan, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos algo, siempre yo digo que antes de un sentimiento hay un pensamiento. Entonces cuando nosotros permanecemos mucho tiempo en un pensamiento, después nos sentimos así, ¿sí? Imagínate si tu pensamiento siempre está asociado por ahí a lo que no tenés, a lo que te falta, a todo lo que por ahí te causa ansiedad, te preocupa. Entonces, quizás tu pensamiento, al tener la habilidad de tener un pensamiento que los pensamientos son creativos, crean cosas que no existen, que no suceden, ¿sí? Hace que a veces creamos cosas, ¿sí? O tengamos temores a cosas, ¿sí? O nos preocupemos por cosas que aún no han sucedido y que quizás nunca sucedan. Entonces, al tener esto este tipo de pensamientos, muchas veces generan como creencias establecidas y nos terminamos creyendo un montón de cosas que quizás no sucedieron nunca o no van a suceder. Y todas estas cosas siempre están asociadas, hay como un sesgo negativista, ¿sí? En nuestro cerebro, y todas estas cosas normalmente están asociadas, ¿sí? A cuestiones negativas. Entonces, nos pasa que nuestro cerebro, ¿sí? Se le pegan más las cuestiones negativas que nos pasan. Dicen que nuestro cerebro es un velcro, con las cuestiones negativas que nos pasan, ¿sí? Y entonces se les pegan más, ¿no?
Para esto está bueno poder pensar, ¿sí?, en que el apóstol Pablo siempre decía, y a mí me gusta mucho, que en todo lo bueno, en todo lo que te hace bien, en eso pensá, ¿no? Entonces hay que empezar a hacerse dueño, ¿sí?, y a controlar, ¿sí?, los pensamientos. No pueden estar sin control, sino de poder controlar estas cuestiones que pensamos y a qué le dedicamos tiempo para pensar, ¿no? Nuestra vida se llena de preocupaciones producto de la ansiedad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos exceso de futuro, quiere decir que hay mucha ansiedad. Siempre hay una frase que me gusta que dice: la ansiedad es exceso de futuro, el estrés, exceso de presente, y la depresión, exceso de pasado, ¿no? Cuando nosotros pensamos mucho en lo que va a venir, ¿sí?, pensamos mucho en cómo voy a hacer para salir de con este contexto tan difícil, con todo lo que pasa con la pandemia, con la situación económica, con la situación familiar, con la situación social, con la situación interna a veces de uno, ¿sí?, que no encuentra lugar. Entonces, todos nuestros pensamientos que están asociados a lo que va a suceder nos llenan de ansiedad, nos quitan la paz, ¿sí? Y nuestra vida muchas veces se llena de temor, de enojo, y generamos cuestiones que decir, bueno, no, sabes que yo voy a estar bien cuando consiga el trabajo que soñé, ¿no? O yo voy a estar bien cuando encuentre a esa persona que Dios tiene para mí. O yo voy a estar bien cuando realice el sueño de mi vida que tengo, ¿sí? O yo voy a estar bien cuando pueda salir de mi casa y al fin juntarme con la gente que quiero juntarme, ¿no? Entonces, lo que hacemos es dejar que pensar que nuestro bienestar va a estar asociado cuando suceda eso, ¿no? Y entonces toda nuestra cabeza está en un lugar, ¿sí?, lejos del hoy, del presente, ¿no? Y a mí me gusta mucho Pablo. Yo siempre digo, Pablo es el escritor quizás el más prolífico que tenemos en la Biblia, ¿no? Y él lo explica de una manera siempre tan clara. Y él es el que habla esto de en todo lo bueno, en todo lo que te hace bien, en eso pensá, ¿sí? Ser cuidadoso con lo que uno piensa y elegir qué va a pensar. Y también Pablo tiene como una idea muy formada, ¿sí? Y él habla mucho del agradecimiento, ¿sí? Y la píldora milagrosa, o sea, ese remedio milagroso para los tiempos de preocupación, está asociado al agradecimiento. Pablo decía que nosotros podemos accionar hacia las cosas, ¿sí?, cuando vamos cambiando nuestra actitud hacia ellas, ¿sí? Si yo espero y digo que yo voy a ser feliz o que me voy a sentir bien cuando, ¿sí?, estoy dejando algo para lo que viene, ¿no? Y Dios quiere que vivamos nuestra vida hoy llena de plenitud, ¿sí?, aún en medio de las circunstancias. ¿Cómo hago para vivir en plenitud cuando las circunstancias están igual, sin cambiar, ¿no? Y Pablo tiene la receta, porque Pablo habla en Filipenses y cuando está diciendo que oremos por todo, que elevemos nuestras peticiones a Dios, lo voy a leer, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho, ¿sí? Pablo ahí nos presenta a la píldora, ¿sí?, milagrosa del agradecimiento. Y cuando nosotros entendemos todo lo que el agradecimiento hace y provoca en nuestro ser, ahí entendemos por qué Dios nos estaba contando de la importancia de ser agradecidos, ¿sí? Y a mí me gusta pensar, me gusta una definición de agradecimiento que tengo por acá, ¿no? Que es el sentimiento, ¿sí?, esa sensación de gratitud, de agradecimiento, es el sentimiento que nos obliga, es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio a favor que nos han hecho, ¿sí? Es un sentimiento que nos obliga a pensar en eso que hicieron por nosotros, en eso bueno que nos pasó, en eso a favor que tenemos, ¿sí? Y a mí, que me encanta todo lo que sea cerebro, neurociencias, me gusta mucho pensar cómo Dios nos creó de esta manera tan perfecta, tan genial, ¿no? Y el agradecimiento, ¿sí?, provoca un cambio molecular en el cerebro espectacular. Hay un montón de investigaciones acerca de lo que provoca el agradecimiento en el cerebro.
pero particularmente genera dos cuestiones, ¿sí? Nos hace que segregue noradrenalina y oxitocina, ¿sí? Dopamina también. Entonces, hay tres cuestiones súper importantes, neurotransmisores súper importantes, y cuando nosotros pensamos, ¿sí? Y somos agradecidos y empezamos a pensar en, mira, gracias Dios porque hoy tengo un techo donde dormir, gracias Dios porque tengo una cama caliente donde dormir, gracias Dios porque hoy pude tener un plato de comida en mi casa, gracias Dios. ¿Sí? Cuando empiezo a pensar y a ser agradecido y en pensar en cada una de las cosas que yo tengo, ¿sí? En mi cerebro se acciona algo a nivel molecular que hace que me sienta diferente, ¿sí? Hace que se encienda una fe, un optimismo, hace que todo lo relacionado con la preocupación, la ansiedad, se vaya disipando y se genere un bienestar diferente en nuestras vidas. Entonces, yo entiendo que todo lo relacionado con el agradecimiento, ¿sí? Nos centra en el presente, ¿sí? Y esto es algo súper importante, porque dejamos de vivir el hoy y el día a día, ¿sí? Porque estamos pensando en todo lo difícil que se va a poner, en cómo vamos a hacer cuando esto termine. O sea, nuestra cabeza se llena tanto de preocupaciones y después nos terminamos creyendo todo eso, como decía hoy, ¿no? de esos pensamientos. Entonces, el agradecimiento sigue siendo siempre la mejor píldora, la mejor medicina, ¿sí? Porque nos enfoca en el presente. Yo siempre digo, cuando hablamos de agradecimiento, siempre, y por ahí puede ser una pavada, pero yo soy una agradecida. Cuando yo aprendí lo que era el agradecimiento y aprendí a entender lo que era el agradecimiento, empecé a agradecer por las cosas que tengo en mi casa que parecen hasta, uno se acostumbra, ¿no? Pero por ejemplo, yo soy una agradecida del lavarropa automático y no sé, decime frívola, superficial, lo que quieran, no me importa, pero aquellas personas que alguna vez se quedan sin lavarropa automático saben de la importancia de eso, ¿no? Entonces, en mis charlas con Dios, ¿sí? En mis agradecimientos a Dios, yo le agradezco mucho hasta por esas cosas, ¿sí? Porque empiezo a pensar en o sea, de la importancia que es para mí eso hoy, ¿no? Y la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros todo el tiempo, que Dios tiene cuidado de nosotros, o sea, a Dios le importan esas cosas, nuestras necesidades, hasta que parezcan frívolas, ¿no? Yo había leído una vez a un pastor muy conocido, oriental, Cho de apellido, que él decía que si nosotros podemos superar la media hora agradeciendo, pero agradeciendo sinceramente, cuando nos sentamos a charlar con Dios, empezar a agradecer, la oración nuestra cambia, ¿sí? Porque toda nuestra actitud cambia. Entonces, cuando yo empecé a tratar de practicar, de agradecer media hora, y después recién orar, ¿no? y pedirle a Dios por cosas, al principio era como que tenía 2 o 3 minutos agradeciendo y se terminaba, ¿no? Entonces empecé a enfocar en las cosas de la cotidianidad, ¿sí? Las cosas que aparecen simples y por las que yo le agradezco a Dios. Y empezaron a surgir estas cosas, ¿no? De agradecerle hasta por mi lavarropa automático, ¿no? Pero empezar a ser agradecido, ¿sí? A darse cuenta de todo lo que uno tiene hoy, ¿no? Y sin hacer comparaciones con nada, sino centrarte en lo que Dios tiene, en lo que Dios te da hoy, ¿sí? En lo que podés tener hoy, ¿sí? En lo que podés disfrutar hoy. Entonces, el agradecimiento empieza a generar un cambio. Dios tiene cuidado de nosotros, o sea, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo nos decía que si tenemos una necesidad, que vayamos a Él, si tenemos una preocupación, que oremos todo el tiempo, pero que no nos olvidemos de agradecer, porque el agradecimiento nos transforma, ¿sí? El agradecimiento, además de que honra a Dios, ¿sí? Transforma a nosotros interiormente. Está muy bueno ser agradecido. Yo oro para que en este tiempo, mientras yo hablo, o sea, vengan a tu mente todas las cosas que Dios hace por vos, la cantidad de veces que Dios sostiene tu vida, la cantidad de veces en las que Dios intervino en tu vida, ¿sí? Y por sobre todas las cosas que puedas pensar y ser agradecido con las personas que tenés alrededor. Yo estoy segura que hay personas
a tu alrededor que están todo el tiempo orando por vos o mandándote un mensajito, teniendo cuidado de vos. Por eso también puedes ser agradecido. Empezá a notar, ¿sí?, las personas que Dios pone alrededor para que vos te sientas cuidado, para cuidar de vos. Así que en esta semana me gustaría que pienses en el agradecimiento. Te desafío a empezar a notar las cosas por las que estás agradecido, ¿sí? Aunque al principio sean poquitas, ¿sí? Como yo digo, al principio por ahí como las generalidades, ¿no? Gracias a Dios por la salud, gracias a Dios. Pero cuando uno empieza a hilar un poquito más fino, eso se pone mejor, ¿sí? Que empieces a ser agradecido y que vas a ver cómo cambia, ¿no? Me gusta acá porque dice que, una frasecita, ¿no? Que cuando uno empieza a contar las bendiciones, David decía en Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, Señor, bendice alma mía, o sea, alma bendecí a Dios y no te olvides ninguna de las cosas que Dios ha hecho por mí, ¿no? Y cuando contamos nuestras bendiciones, cuando empezamos a contar, sí, estamos siendo agradecidos por las cosas que Dios nos ha dado, la ansiedad desaparece, la preocupación y la gratitud no pueden estar juntas, ¿sí? Cuando la ansiedad desaparece, la preocupación se tiene que ir porque la gratitud emerge. Y hay una frase que te dejo para el final que me gusta mucho, que la decía, está adjudicada a Albert Einstein, hoy no se sabe de quién era la frase, porque con todas las cosas que andan dando vuelta por internet, pero me gusta la frase porque él dice que hay dos formas de vivir la vida, ¿sí? Vivir cada día pensando que nada es un milagro o vivir cada día pensando que todo es un milagro. Y si vos vivís cada día pensando que todo es un milagro, que Dios, o sea, que cada cosa de Dios, que cada cosa que aparece en tu vida termina siendo una bendición para vos, algo en vos cambia, ¿sí? Y empezás a poner la mirada hacia arriba, ¿sí? Viviendo el presente con la paz y la tranquilidad, sabiendo que Dios tiene cuidado de tu futuro, ¿sí? Y que de tu pasado Dios ya se encargó. Así que oro para que esta semana sea de bendición para tu vida, que empieces a encontrar todas esas bendiciones, y terminamos con una oración. Señor Jesús, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Padre, para que bendigas a cada persona que esté escuchando esto. Oro, Padre, para que en la medida en que vos nos ministres, Señor, podamos traer a la memoria cada bendición, cada cuidado que ha ido de tu mano en nuestras vidas, Padre. Y hoy en estos minutos, Señor, dejamos en tu altar toda preocupación, toda ansiedad, Padre, la cambiamos en el nombre poderoso de Jesús por paz sobrenatural tuya, Señor, sabiendo que si vos te ocupaste de nosotros antes, también lo vas a hacer ahora. Oro, Padre, para que toda preocupación, toda ansiedad abandone, Señor, la vida de cada una de las personas que está escuchando eso, y en el nombre poderoso de Jesús, oro para que puedan ser llenados, Señor, sus vidas de tu paz sobrenatural, de tu fe, Señor, y de tu tranquilidad sobrenatural, sabiendo que vos tenés cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día, porque cada día es una nueva oportunidad para nosotros. Gracias, papá. Bendigo, Señor, a cada persona que escucha esto, y te doy gracias porque podemos contar siempre con vos. En tu nombre, amén. Chao, chao.